buenos días. Ya estamos en Diario 55, tu revista informativa desde Santiago, el primer Santiago de América. Somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este lunes 31 de octubre. Termina el mes número 10. Inicia la semana laboral. Hoy lunes vivimos el 304 de este año. Faltan 61 días para que culmine el 2022. Una mañana fresca en Santiago de los 30 Caballeros, primer Santiago de América, República Dominicana. Hoy noticias de interés, como siempre, más el fin de semana, que hay un cúmulo de informaciones. Estaremos con las deportivas, las económicas, además las internacionales y todo lo que produjo ser noticia en República Dominicana. La estaremos presentando en las primeras de las primeras. En nuestra entrevista, el Café de Diario 55, hoy estará el secretario general del Sindicato de Corazán, José Domínguez La Antigua. Hoy conversa con nosotros en este compartir, en este encuentro del café de este canal Super TV 55. Un fin de semana trágico, la noticia triste, lamentable del asesinato de Víctor Herarte, folclorista, nacido en esta ciudad de Santiago. Ayer fue encontrado asesinado. La victoria de Lula da Silva, una victoria bastante cerrada, bastante apretada. De esto estaremos comentando. Lamentablemente también se convierte en noticia un cantante urbano que atropelló, mató a un extranjero, a un haitiano que conducía una motocicleta. Son parte de las noticias que estaremos comentando en el día de hoy. Damos los buenos días a Lenis Tejada Betancourt. Buenos días, Lenis. Buenos días, Fran Rodríguez. Buenos días a toda la teleaudiencia de Diario 55 y este canal Super TV 55. Qué bueno estar aquí con ustedes como cada lunes. Los lunes, después de los fines de semana, pues son días muy cargados de informaciones variadas, y ya Fran lo ha presentado, informaciones que van desde las celebraciones en Latinoamérica, las felicitaciones por lo de Lula, hasta temas vinculados con la muerte y, bueno, en algunos países incluso muertes multitudinarias provocadas precisamente por lo que se celebra en el día de hoy, 31 de octubre, en gran parte de la cultura occidental, del mundo occidental, que es el día de Halloween, el día de brujas. Algunos le llaman víspera de los muertos o de los difuntos, y eso se convirtió, esta fiesta, en Corea del Sur. Es una fiesta que no tiene raíces en la cultura hispánica, que nosotros como dominicanos, colonizados por los españoles, vivimos. No es una fiesta, la de Halloween, que esté arraigada, aunque por la inculturación y transculturación que tenemos a razón de la cercanía que nuestro país lleva con los Estados Unidos, y que tantos dominicanos en el último siglo, digamos de 1922 hacia acá, han estado viviendo allí, pues se van metiendo algunos vestigios de esta fiesta en la que se celebra de alguna manera, se celebran los difuntos en algunas culturas, se celebra el Día de las Brujas y esa conexión con realidades que a veces los de cultura más católica y menos protestante pues no entendemos mucho. Había una celebración estos días, este fin de semana, que se considera el fin de semana de Halloween, en Corea del Sur, en Seúl, la capital. Es una calle toda abarrotada de gente disfrazada. Se generó una avalancha humana y ha dejado más de 150 muertos.
la mayoría de ellos jóvenes, por eso todavía hay algunos que no han podido ser identificados, porque se dice que son personas de menos de 17 años y todavía no portaban carnet de identidad o la cédula, como nosotros le solemos llamar. Es lamentable porque lo que había de ser una fiesta con motivo de lo que se celebra en el día de hoy, Halloween, en estas culturas anglosajonas y que se va extendiendo por gran parte del mundo, se haya convertido en una desgracia que haya dejado más de 150 muertos y otra gran cantidad de heridos. Lamentable de todo esto es que parte de nuestras tradiciones, costumbres, de nuestras raíces, de nuestras identidades como pueblo se van perdiendo para abrir y dar paso a culturas completamente diferentes a las nuestras. Aquí escuelas, colegios estuvieron este fin de semana, discotecas, incluso hasta promociones, los supermercados con las famosas calabazas para que la gente celebrara el día de Halloween, que hoy lo celebran en los Estados Unidos con una gran venta de golosinas, de las calabazas precisamente y disfraces que son la parte céntrica de esta tradición norteamericana, el Día de las Brujas, como usted bien le llamaba. Ojalá que nosotros podamos seguir cultivando nuestra cultura, de que no perdamos eso que nos identifica como pueblo, como nación, porque ahí es cuando entonces ya se va perdiendo, como decía, esa identidad como pueblo. Con nosotros no nos conecta con nada bueno el tema de las brujas y los disfraces de las brujas y los disfraces que conectan con la muerte. En nuestra cultura dominicana no. Hay otras culturas de América Latina que sí tienen algo muy arraigado con relación a la conexión con la muerte, como es el tema de México, que por el vínculo con los aztecas, pues hay unas celebraciones ahí que ellos la traen desde hace muchos siglos y la conectan con su actualidad. A nosotros no, es el tema de las brujas, el tema de los muertos y de la celebración de la muerte, a nosotros nos conecta con una energía antagónica a la que ha primado en la cultura de la dominicanidad. Es decir, cuando aquí se habla de bruja, cuando se habla de celebración de la muerte, eso nos conecta con poderes, con fuerzas contrarias a las fuerzas de Dios y de los santos, que es lo que celebramos en el día de mañana, pero se ha ido metiendo por la influencia de los Estados Unidos, que gracias a Dios no hunde sus raíces en el inicio de esa fiesta en la zona de Escocia, los Highlanders, las tierras altas de la Escocia, que tienen una celebración sí vinculada con fuerzas demoníacas, sino que la fiesta en los Estados Unidos tiene más una celebración, una connotación que viene entre dulces, disfraces, alegría y celebración también por la agricultura, por los resultados y los cambios de las estaciones del año, ya que es la última fiesta antes del invierno, así la consideran, y así un poco como llega a nosotros, pero que sepamos que de origen esa fiesta del Halloween tiene conexión con lo demoníaco. Y nosotros, en vez de celebrar el 31 de octubre, lo relacionado con las brujas, con la muerte y con el diablo, debiéramos celebrar más mañana, que es el Día de Todos los Santos, ¿verdad? ¿Por qué no sería mejor que los colegios impulsen a disfrazarse de santos, que son personas que están, digamos, cubiertas en su biografía de valores y virtudes, y no celebrar la bruja, la muerte, el demonio? Así es, en México, como usted señalaba, es mucha la tradición que se guarda el culto a los muertos. Incluso hay películas, usted recordará la de cartones animados, o la película animada, Coco. Oh, pero Coco es una de las mejores películas que yo he visto en los premios últimos, en los Óscares. Sí, sí, sí. Incluso ellos representan a través de unos personajes que le llaman la Catrina. Sí. Esto también de una simbología de la muerte. En países asiáticos también, creo que Tailandia, reviven sus muertos, los llevan hasta lugares especiales, en los mismos cementerios. Ellos sacan los féretros, los adornan y todo tipo de rituales hacen en estos países. Pero la verdad es que
Halloween se ha ido apoderando, igual que muchísimas otras cosas de esta cultura norteamericana que tanto influye en el pensamiento de la juventud, sobre todo, porque hay que pensar en esto desde la misma música, el comportamiento, estilo de vida, todo esto va influyendo en jóvenes que tenemos como ventana a Estados Unidos, por ahí nos miramos como espejo. Ahí por ahí se va metiendo. Bueno, América Latina, el mundo estuvo ayer desde muy temprano atento a lo que sucedía en Brasil. Recordemos que Brasil es una de las economías más importantes de todo el continente americano, que es el país latinoamericano más poblado, mucho más poblado que México, le lleva muchos millones de personas en cuanto a demografía se refiere, y unas elecciones que se estuvieron realizando en medio de un clima muy tenso. El día anterior a las elecciones se vieron imágenes, corrieron imágenes en las redes sociales de una diputada persiguiendo a algunos que le habían vociferado, le habían insultado, incluso violentado, persiguiéndole con una pistola. Hubo una gesta electoral que se dio en medio de muchos conflictos y mucha tensión, y los resultados de ayer pues evidenciaron que realmente el país está totalmente dividido. O sea, los resultados finales, apenas un punto porcentual, ya cuando se cerraron todos los colegios, ni siquiera 2 puntos de diferencia llegó Lula en este triunfo que obtuvo en el día de ayer. Bolsonaro seguirá siendo el presidente de Brasil hasta el 31 de diciembre. Será el 1 de enero cuando Lula asuma el poder, y tras las crispaciones que ha habido, lo que se espera es que en este proceso, en este periodo de transición, pues no se generen conflictos que vayan a lacerar la integridad, la seguridad del pueblo brasileño, que ya en el proceso electoral dejó múltiples muertes en el camino. Distintos presidentes de todo el mundo, toda la geografía mundial, han comenzado a felicitar a Lula, entre ellos, por supuesto, nuestro representante, el presidente Luis Abinader, ha felicitado a Lula y ha aprovechado el mensaje para hacer una invitación al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 580 días preso, 6 acusaciones de corrupción. Lula da Silva vuelve a ser el presidente de Brasil. Como bien señalabas, el 1 de enero asumirá una vez más las riendas de este poderoso país suramericano, con la situación que se presenta en estos momentos es que tiene un Congreso también en contra. Una votación bastante cerrada. Y esto debe servir de lección a muchos países que partidos opositores siempre están buscando la manera de boicotear un proceso electoral, el famoso derecho al pataleo. Aunque porcentualmente hablando, bastante cerrada, 50-49, podemos redondearlo así, 1 millón y pico de votos, que para países como los nuestros son significativos, pero hay que decir que Lula obtuvo casi 59 millones de votos en contra de unos 57 de Jair Bolsonaro, quien se queda con el poder en sus manos porque tendrá el Congreso. Y veremos cuán difícil es gobernar para un presidente que no tenga a su favor el poder de decisión que se toman en el Congreso, es decir, el formar, el hacer, ejecutar leyes, el desarrollar a través de estos proyectos importantes para una nación. Vamos a ver hasta dónde puede estar la capacidad de Lula da Silva, que ya en una oportunidad demostró, sacando a millones de pobres de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban, y los actos de corrupción que llevaron a Lula da Silva hasta la cárcel, aunque se habla de una acusación y de un sometimiento a la justicia, de una condena por un hombre que le adversaba, y que ese juez, apellido Moro, hoy es senador de Brasil, senador electo.
y vamos a esperar hasta dónde Lula da Silva podrá levantar una vez más a Brasil y consolidarlo en un posicionamiento como en el que una vez se vio Brasil, siendo uno de los 7 países más poderosos económicamente hablando del mundo. Bueno, yo creo que la historia de Lula es una historia que se presta para películas, para series. O sea, es la historia de un trabajador de abajo, un trabajador, podría decirse en lenguaje y narrativa cinematográfica, un hijo de nadie, que se convirtió en líder de los trabajadores, y eso le llevó a la presidencia de uno de los países más grandes del mundo a nivel de territorio y a nivel de demografía, de cantidad de población, y que fue presidente por 2 periodos y que sacó a más de 30 millones de la pobreza, y que fue encarcelado y que estuvo preso, y que todavía el fantasma de la corrupción le persigue y no está del todo aclarado su culpabilidad, y que estuvo preso y que volvió a ser presidente. Es toda una historia para escribir una novela, para escribir una película. América Latina está celebrando más que cualquier otra región del país, porque ha habido una tendencia en la región latinoamericana hacia los gobiernos y hacia los presidentes con inclinación política de izquierda, que le llaman los progresistas. Ahora con el triunfo de Lula, el 85% de los latinoamericanos, de todos los que conformamos la población latinoamericana, el 85% va a estar gobernado durante los próximos años por presidentes con tendencias de izquierda, tendencia progresista, que son partidos, son ideologías que se enfocan más, le llaman así progresista, en el progreso social vinculado a las instituciones del Estado. Mientras que los grupos y los lineamientos de derecha tienden más a promover, a desarrollar la empresa privada, que los comercios, las empresas, los individuos tengan emprendimientos y desarrollen sus empresas. Ustedes ven que en los países como el nuestro, como los Estados Unidos, pues se tiende un poco más hacia allá, a favorecer el empresariado para que se fortalezca, mientras que en los países de tendencia de izquierda el fortalecimiento viene pensado más en las instituciones sociales del Estado, la salud, la educación y todos este tipo de entidades. Ahora prácticamente toda América Latina, el 85%, es decir, la gran mayoría va a estar inclinándose en los próximos años hacia esa tendencia, y por eso esta gran celebración, efervescencia que se ha producido aquí en la región por el triunfo de Lula. La historia juzgará algo relacionado con Fidel Castro, ver países como el mismo Cuba, Venezuela, Nicaragua, que hasta ahora pues no han llevado la mejor parte en esto de tener presidentes de tendencia izquierdista. Claro, hay que reconocer que la situación de Cuba es bastante diferente, compleja. Hay un bloqueo que le impide el poder desarrollarse como en una oportunidad era Cuba, un líder en Centroamérica, el Caribe y parte del mundo en muchas actividades, no solamente en la deportiva. Pero esos gobiernos conservacionistas, esos gobiernos de ultraderecha, pues han ido siendo sustituidos. La gente anda buscando mejores opciones ante la situación básicamente económica por la que atraviesan esos países. Miren, ¿qué significa esto para la República Dominicana? Porque el triunfo de Lula tiene un impacto directamente en toda América Latina, incluyendo nosotros, que tenemos ya algunos acuerdos bilaterales, y por eso Abinader decía en el día de ayer fortalecimiento. Nosotros tenemos acuerdos con Brasil, con el Brasil que ha estado gobernando Bolsonaro, en materia de agricultura, de apoyo en el desarrollo agrícola, en materia de educación, sobre todo con el Ministerio de Educación Superior. Hay acuerdos con el Ministerio de
de desarrollo, el ministerio con el desarrollo se trabajan políticas de calidad. Lula ha estado mucho más cerca de la República Dominicana, sobre todo con gobiernos del PLD, ha estado más de cerca en la República Dominicana que Bolsonaro, por lo que se espera que se robustezcan estas cooperaciones bilaterales. Y digo lo del PLD porque precisamente Lula gobernó del 2003 al 2010, periodo en el que estuvieron, ¿verdad?, los gobiernos del PLD al mando de la República Dominicana, dirigiéndola, pero se espera que ahora con Lula puedan otra vez resurgir tipos de relaciones. Incluso la presencia de Odebrecht en la República Dominicana tiene algo que ver con Lula. Se quiera o no, tuvo algo que ver. Lula hizo una especie de lobby a favor de Odebrecht y por ahí viene toda una relación. Así que se espera que se estrechen los lazos y recordar que en el gobierno de Lula fue cuando más dominicanos migraron hacia Brasil por el nivel económico que estaba presentando el país, que era superior incluso al de los Estados Unidos, porque Estados Unidos pasó por la gran crisis del 2007-2008 y en esos momentos Brasil estaba boyante. Entonces vamos a ver todo lo que se da, el tema migratorio, el tema de los acuerdos bilaterales, el apoyo entre una y otra nación podrían mejorar con la ascensión de Lula al poder. Brasil fue tomado como un referente, incluso en la República Dominicana, los presidentes que teníamos para ese entonces tomaban a Lula da Silva como ejemplo de esencialmente parte importante en cuanto a considerar y poder desarrollar, poder hacer aquí en la República Dominicana. Vamos a recibir a Xiomara, que está con nosotros aquí con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Buenos días, Xiomara. Hola, Xiomara. Santo Domingo, en estas tres presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba y la Cordillera Central. Decía yo que Brasil tomado como referente y esto va a mejorar. Incluso hay países que han estado celebrando, incluso Cuba, que envía muchos médicos hacia allí y que con Bolsonaro pues estos fueron devueltos. Cuba, que tiene en estos momentos situaciones críticas que se han agravado en los últimos días, la dependencia de turistas de ese mismo factor importante de enviar profesionales hacia el extranjero, es parte de la divisa que recibe Cuba, conjuntamente pues con otras áreas que son de interés e importancia para percibir dinero para el desarrollo de su situación, de sus ejecutorias, las cuales pues siempre el factor económico es primordial. Bueno, vamos nosotros al corte y cuando regresemos vamos a estar aquí con las primeras de las primeras, las noticias más actualizadas en los diarios de circulación nacional. Esto es Diario 55, ya volvemos.
Vamos a las primeras de las primeras en este lunes, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, la lamentable muerte de Víctor Herarte. Fue asesinado aparentemente. Hay dos nacionales haitianos detenidos que son investigados por la Policía Nacional. Uno de ellos que laboraba para él, otro residía al lado de su vivienda. Varias estocadas con golpes en el pecho, en la cabeza. Fue encontrado por un hermano cuando llegó a eso de las 4 y tanto de la tarde a su hogar, su residencia, que venía normalmente los fines de semana, porque en la semana vivía en la capital. Víctor Herarte, que ya estaba preparándose para el carnaval, era un carnavalero, un promotor cultural. Se destacó básicamente ahí, en esto junto al fenecido Raudy Torres. Ellos eran las cabezas principales de estos grupos del carnaval social, ese carnaval que él llevaba a diferentes escenarios, que se inició en clubes recreativos de Santiago y él lo llevó a grandes salas, a la sala restauración del Gran Teatro, lo llevó a la capital, la famosa gala del carnaval. Luego creó la gala infantil, tenía una para adultos y otra para menores, y se destacaba por la vistosidad de sus atuendos, de sus disfraces, de sus trajes. Este Víctor Herarte, nacido, tengo entendido, en La Joya, Baracoa, por esos predios, residía en los Jardines Metropolitanos, precisamente justo al lado del chef del Roba la Gallina, Raudy Torres, quien hace unos años murió producto de enfermedades propias de unos trasplantes renales que se le hicieron en una ocasión, y estos pues presentaron algunos problemas con el tiempo. Pero fue la muerte la que se comenta y todavía la policía en investigación no ha dado los detalles, los pormenores ni la acusación formal a estos dos individuos que están siendo interrogados. Se presume haitianos mataron a Víctor Herarte, destacado folclorista en Santiago. Hasta el momento no se han informado las causas que provocaron el hecho, pero las autoridades se encuentran investigando el caso y han detenido a varios haitianos. En otra de las noticias, Edenorte y vicepresidente Raquel Peña entregan proyecto eléctrico en Villa González. La Policía Nacional investiga muerte de agente de la DGC tras discusión en juego de dominó. Veganos están conmocionados por asesinato de mensajero en parqueo de banco. ONAME pronostica seguirán nublados con aguaceros sobre varias provincias. Se mantienen en alerta cinco provincias. Popular informa sobre incidente ocurrido en La Vega. Es el Banco Popular Dominicano. Un incidente en el cual pues murió una persona que había retirado un dinero. Imposición provoca rebelión en dirigencia del PRM en New Jersey. Policía Nacional del Nordeste marcha por mejorías de la reforma integral impulsada por el presidente Abinader. Corazán aumentará la capacidad colector de aguas residuales, avenida 27 de febrero. Mujeres y hombres enlazaron sus manos en el Parque Industrial Víctor Espaillá Mera. Ministerio Público aplaza para el próximo viernes decisión de fusión casos Coral y Coral 5G. Vámonos con la información, otro diario que se origina en Santiago. La información principal de este periódico está relacionada con Brasil. En otras noticias, el representante Banco Mundial da a conocer estrategia privilegia a República Dominicana. En el Listín Diario, la noticia más importante hasta este momento, recuerden que van las noticias renovándose a medida que ocurren los hechos. La delincuencia pone en jaque a Sabana Perdida. Es el titular principal del Listín Diario. Diario Libre.
Alfredo Pacheco es el presidente de la Cámara de Diputados. Mucha gente no quiere el nuevo Código Penal y para desecharlo se agarran de las 3 causales. Partido sin frenos en el activismo político. Junta Central Electoral detrás de un acuerdo de compromiso con todos. Ayer aparentemente había una asamblea por parte de los reformistas y esta colapsó. No se pudo desarrollar, es lo que tengo entendido. Entonces, República Dominicana carece de estadísticas nacionales de cáncer. Aquí carecemos de muchas estadísticas en varias áreas. Así estamos en cuanto a las noticias nacionales. Nos vamos con las económicas, deportes y las internacionales. Corresponde a Lenis Tejada Betancourt. Muchas gracias, Fran Rodríguez. De inmediato nos vamos a Diario 55. Vamos a ver lo que nos trae nuestra sección de internacionales en Diario 55 para el día de hoy. Como podemos ver en pantalla, el tema de Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil. Noticias relacionadas con él, rumbo a convertirse en el Mandela de América Latina. Son algunos de los trabajos que traen el día de hoy. Diario 55, otro en víspera del Día de los Muertos. Familiares limpian tumbas y huesos de difuntos en México. Nancy Pelosi y familia están traumatizados con atentado con el esposo. La imposición provoca rebelión en dirigencia del PRM en Nueva Jersey. Son las noticias que usted puede leer en este momento en pantalla, las puede ampliar. Estos son solo los titulares. Si usted ingresa a diario55.com, pues podrá ampliar con detalles estas noticias. Vámonos al Diario Libre. Vamos a ver lo que nos trae en su sección El Mundo, Diario Libre. Allí se publican las noticias internacionales. Lula es la tendencia a nivel de diarios. Lula dice que su prioridad será nuevamente acabar con el hambre en Brasil. La justicia electoral felicita a Lula y no ve riesgo de que Bolsonaro desconozca el triunfo. Aumentan 132 muertos por caída de un puente en la India. Y tormenta deja 98 muertos y muchos desaparecidos en Filipinas. Son las principales noticias internacionales que nos trae Diario Libre. El Diario Libre. Nos vamos al listín diario. Vamos a ver las mundiales que en este momento tiene el listín diario. Para nosotros, ahí, otra vez, Lula. Para Lula, 20 años al frente de Brasil no es nada. Los espíritus de Halloween regresan a Irlanda con el Año Nuevo Celta. Estudiantes negros, asiáticos y latinos defienden discriminación positiva para entrar a Harvard. Son algunas de las noticias que nos trae en su sección de mundiales el periódico El Listín Diario en el día de hoy. Vamos a pasar a las económicas. Hoy es lunes. Vamos a ver cómo anda el dólar, el precio de los combustibles, que como ustedes saben, pues permanece congelado el precio de los combustibles. La gasolina premium 2.93,60, la regular 2.74,50, el GLP 147,60. El gasoil óptimo 2.41,10 y el gasoil regular 2.21,60. El gas natural 28 pesos con 97 centavos. Se mantiene el precio de los combustibles. En cuanto a la prima de las principales monedas para el día de hoy, pues continúa como la semana pasada. El precio del dólar y del euro más o menos a la par, aunque para esta semana el euro ha subido unos puntitos porque había recaído. El dólar se compra a 53,82 y el euro a 53,55 y se vende el dólar
a 54, ha subido unos puntitos, 54,24 y el euro a 56. Así que ambas monedas para el inicio de la semana se reportan con una ligera alza. Pasando al mundo de los deportes, en cuanto a las ligas mayores de béisbol, recuerden que el viernes comenzaron los juegos de la Serie Mundial. El equipo de los Phillies de Filadelfia estuvieron visitando al equipo de los Astros de Houston. Una jornada de 2 juegos, viernes y sábado, los cuales fueron divididos. La serie está 1-1 porque los Phillies ganaron el viernes y el sábado el triunfo fue para el equipo de los Astros de Houston. Un gran aporte del pitcher dominicano Framber Valdez, que se creció en el montículo y ayudó sobremanera a que el equipo de los Astros equilibrara las acciones en la Serie Mundial. Hoy se va a jugar a las 8:03 de la noche. El equipo de los Astros va a estar visitando al equipo de los Phillies de Filadelfia. En cuanto al béisbol de la República Dominicana, el torneo otoño-invernal sigue apretado y aguerrido. Este fin de semana las Águilas estuvieron en el primer lugar del standing, el posicionamiento. Ya hoy lunes amanece el equipo del Licey con medio juego por encima. Amanece el Licey en el primer lugar a medio juego y así ha estado la pelota. Los juegos del día de ayer terminaron de la siguiente manera. Las Águilas perdieron de los Gigantes 1-5. El Escogido fue blanqueado por los Tigres del Licey. Licey ganó 8-0 al Escogido. Y los Toros perdieron ante las Estrellas Orientales 8-2. Los juegos pautados para el día de hoy en el béisbol de la República Dominicana se verán las caras las Águilas y los Tigres. Las Águilas estarán en Santo Domingo visitando el equipo de los Tigres del Licey a las 7:15. Las Estrellas Orientales van a estar visitando al equipo de los Gigantes del Cibao a las 7 de la noche y los Leones del Escogido estarán visitando a los Toros del Este a las 7:30 de la noche. Son los juegos pautados para el día de hoy. Aunque hay NBA, todos los ojos están en estos días puestos en el béisbol de nuestro país y por supuesto en la Serie Mundial. Así anda el deporte, de manera más específica el béisbol local y de las grandes ligas. Nosotros vamos al corte y regresamos con más noticias en Diario 55.
Mire, la situación en Haití cada día peor. Este fin de semana la muerte de uno que fue aspirante a la presidencia de ese país fue asesinado conjuntamente con su chofer. Había recibido ya varios intentos este hombre, el cual lamentablemente fue acribillado a balazos por estas bandas que operan en Haití, que son las que dominan todo el escenario. En Haití se habla que es un país sin muchas estadísticas confiables. Con esto del cólera se habla de 40 muertes, hay quienes dicen que son más. Igual sucedió con el terremoto y otros fenómenos atmosféricos, telúricos que han ocurrido en este vecino país, sin que se conozcan realmente la cantidad de víctimas. Son muchas incluso las personas que todavía están sin techo luego del terremoto y paso de huracanes, un terremoto que ya hace más de 10 años ocurrió. Sin embargo, esta gente vive en todas las precariedades habidas y por haber, con escasez de alimento, combustible, falta de orden. Todo esto vive Haití. Este fin de semana veíamos que tanto Estados Unidos como Canadá no querían liderar ninguno de estos dos países para llevar lo que podría ser quizás el orden en este país donde, repetimos, las bandas son las que dominan todo el escenario. Estas bandas, las cuales llevan el terror en un país que no acaba todavía de superar tanta pobreza, uno de los países más pobres, podríamos llamar un país que está enclavado en el Caribe, en Centroamérica, y que dice su cultura, su forma de vivir completamente diferente a las que son los países que rodean a esta pobre nación enclavada, compartida en esta isla, estas dos naciones, pues una completamente diferente al resto de los países que habitamos esta área. Se ve alejado la atención que Haití requiere y que la República Dominicana ha estado solicitando de la comunidad internacional. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Trudeau, el primer ministro de Canadá, pues no llegaron a una conclusión de quién iba a liderar. Parece que ninguno de los dos quieren. Han expresado que siguen estudiando el caso de Haití, que están consultando otros países que se pudieran integrar a este trabajo humanitario. Es humanitario porque, señores, no es posible que todo un país esté sometido a la determinación de las bandas. Esto es un trabajo de humanidad que hay que hacer en Haití. La República Dominicana, ya por razones históricas, por problemas bilaterales, no ha querido inmiscuirse en una intervención que se pretende hacer, que es lo que se necesita en Haití. Pero los países que se entendían que estarían liderando esta incursión, Canadá, Estados Unidos, no se ven que tenga una determinación ya para hacer esto. El canciller de la República Dominicana sigue insistiendo en los areópagos internacionales, que se está haciendo tarde, que ya debió hacerse la intervención, pero todavía no hay nada decidido con relación a Haití. Unos buques que llegaron, unos aviones que aterrizaron, aparentemente solo con ayuda de provisiones, de alimentos, de combustible, pero más allá de restaurar el orden que se debe restaurar en Haití, pues eso se ve un poco alejado ahora por las posiciones que están asumiendo los líderes de estas naciones. El Consejo de Seguridad de la ONU aún no decide si enviar tropas hacia Haití. El 60% del territorio haitiano es dominado por estas bandas. Ahí se violan, ahí se incendian hogares. Es decir que gente que tiene que huir, se habla de 96,000 personas
que han tenido que refugiarse en lugares donde el gobierno ha tenido que preparar para proteger a esta gente que huyen precisamente de esas organizaciones, de esas bandas que son las que ejercen el poder y el dominio de Haití. Es que no hay otra solución, es decir, ¿cómo uno logra que las bandas entreguen al país después que se han hecho con él? O sea, necesariamente se va a requerir de una intervención armada. Y cuando se anunció que esa intervención armada la iba a liderar los Estados Unidos y Canadá, pues ellos comenzaron a flexibilizar y comenzaron las bandas, Barbecue y otros líderes de las bandas a hablar de una apertura o de un acuerdo, de llegar a posibles acuerdos para dar acceso hacia liberar las rutas de los combustibles y otras provisiones que tienen encerradas. Pero ahora, con esta duda que se ve en el panorama, que no se sabe, que no hay seguridad de si van a intervenir, ellos han vuelto a accionar con mucha presteza y con mucha determinación. Miren, lo de este fin de semana con ese ex candidato se dio en una zona preferencial. Sí. No fue en un camino por ahí o en un barrio de mala muerte, no. Fue tal y como sucedió con el presidente Jovenel Moïse, es decir, en un sector privilegiado de una zona muy exclusiva de Haití. Ahí fue ultimado, por lo que claramente el individuo fue acribillado, lo salieron a buscar para dar con él, y era un hombre con muchas posibilidades de en el futuro volver a presentarse como candidato presidencial. Las bandas están apostando por la inestabilidad en Haití y cualquiera que pueda aparecer un candidato a estabilizarla, pues miren lo que está pasando. Apuestan al desorden, al caos. Allí se padece de escasez de combustible, alimentos, entre otros artículos básicos, y también un país donde la insalubridad campea por sus fueros con esto del cólera, y más en estos refugios donde no hay capacidad económica para poder mantener a esta gente libre de estas enfermedades. Vámonos a publicidad, ya regresamos entonces con el café de Diario 55.